Buenas noches. Voy a presentar con la diapositiva. Aquí les voy a compartir pantalla. Vamos a hablar sobre el grooming. ¿Qué es el grooming? Es un tema de ciberacoso que se encuentra ligado a los temas de extorsión, explotación infantil en los adolescentes. Este es un daño psicológico a la víctima. Este tipo de ataque cibernético puede estar ligado a casos de violencia sexual. La UNICEF en el 2020 declara el ciberacoso como la intimidación que ocurre por medio de una tecnología digital, es decir, la intimidación que sufren unas personas o niños a través de una computadora o celular que tengan conexión a Internet. El ciberacoso, también conocido como el acoso virtual, es uno de los problemas que se ha encontrado en gran crecimiento. Últimamente, con el tema que estamos pasando por la pandemia, se ha vuelto uno de los blancos muy fáciles los niños, porque están inmersos en el tema de las tecnologías. Es uno de los aspectos importantes que se deben resaltar y prevenir esto. Las víctimas son sujetos que se están sometiendo a este tipo de acoso, se encuentran en una situación de fragilidad, en donde estas personas sienten que están siendo atacados por todas las personas, incluyendo su familia, por el daño ocasionado por la persona que lo realiza. De igual manera, las víctimas comienzan a comportarse de manera aislada por sentirse objeto de señalamiento o burla de las demás personas que los rodean, causando daños psicológicos a niveles cognitivos, sociales y económicos, impidiendo el desarrollo integral de la persona y retraso al avance. Los adolescentes se encuentran expuestos a diferentes redes sociales, en las que pueden encontrarse con situaciones en las que los pueden llevar a un acoso. A través de diferentes estudios se han comprobado que las agresiones recibidas pueden ocasionar graves problemas psicosociales, afectivos y académicos, llevando a situaciones extremas de suicidio. La tecnología a lo largo de la historia ha facilitado la obtención de información, pero también es un medio por el cual pueden ser blancos de acoso. A continuación se presenta una serie de definiciones que están ligadas al ciberacoso. En primer lugar, es necesario definir al ciberacoso. Si bien ya se mencionó que uno de los medios de acción es a través de la tecnología, que un individuo, joven o adulto se encuentra afectado de manera psicológica o emocionalmente por las acciones o conversaciones enviadas por el acosador, que es el único que sale beneficiado en esta situación. El acoso ocurrido de manera tecnológica no es un tema nuevo, sino que se deriva de un acoso presencial, solo que se está beneficiado de las herramientas tecnológicas que existen en el mercado hoy en día. Por ello, es uno de los términos que más conceptos tienen con diferentes puntos de vista. Tipos de ciberacoso. El Fleming, que es una acción realizada por jóvenes, adultos, niños, la cual consiste en relacionarse entre sí por un medio de una discusión en las redes sociales, provocando conflictos cuando uno de los participantes expresa su opinión en desacuerdo. El hostigamiento es una acción que provoca un factor de intimidación en las personas, con el constante envío de mensajes, en donde se evidencia el uso constante de la tecnología para causar daño. La denigración. Esta está relacionada con las acciones en donde una persona, a través de información de otra, provoca con sus acciones dañar la imagen de la víctima con el uso de la tecnología. El robo de identidad. El robo de identidad se refiere a realizar acciones que perjudiquen a otra persona con el nombre de ella, ocasionando graves daños a nivel económico, personal, etc. Otro de los problemas derivados del ciberacoso es la divulgación de la información de las personas. Lo que quiere decir es que mediante un acoso en línea, mediante Internet, al obtener información, el acosador comienza a divulgarla, haciendo a la víctima un objeto de burla ante las sociedades
por las acciones cometidas por la víctima. El sexting es uno de los tipos de ciberacoso con mayor vulneración de los jóvenes, en el cual se produce cuando la víctima, a confiar en el acoso, accede a enviar imágenes o videos sin ropa, o la pareja de las mujeres decide grabar sin el consentimiento previo de la mujer, causando daño, si esta información se viraliza tecnológicamente. Derechos reconocidos en el Ecuador. En la Constitución de la República del Ecuador, en la sección 3, de Comunicación e Información, artículo 16, numeral 2, menciona sobre el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, a la que la población puede acceder. El artículo 66, literal B, se reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas, mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomará contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. En el artículo 331, se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia, de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. En el artículo 347, numeral 6, será responsabilidad del Estado erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física y psicológica y sexual de los estudiantes y los estudiantes. En el Código de la Niñez y Adolescencia se establecen varias leyes promoviendo la igualdad para todas las personas, especialmente para los niños y adolescentes, quienes son las víctimas de ciberacoso en la actualidad. Por ello se menciona en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 6, la igualdad y la no discriminación. Todos los niños y niñas, adolescentes, son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural. Asimismo, en el artículo 45, el Estado reconoce el derecho de la información que tienen los niños y niñas y adolescentes, con buscar y escoger la información y los diferentes medios y fuentes de potestad. En el artículo 67, concepto de maltrato, se entiende por maltrato toda conducta de acción o omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado, cualesquiera sean el medio utilizando para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluye en esta calificación el trato negligente o descuido, grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, atención médica, educación o cuidados necesarios, y su utilización en la mendicidad. Asimismo, es necesario mencionar que existen varias leyes que amparan a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes. Si bien en el 2001 se creyó que la Ley de Juventud, que a lo largo de la historia ha convertido en un documento hábil en la lucha de los derechos de los jóvenes y adolescentes del país, con el fin de demostrar la importancia de los jóvenes, sobre todo en el ámbito de la participación de los jóvenes y verificar la transparencia en los procesos realizados en el Ecuador. Problemas, causas y efectos. Los problemas causados a las víctimas que han sido expuestas al ciberacoso se producen millones de consecuencias en aspecto negativo, causando que las personas comiencen a desarrollar una tendencia social. Asimismo, es importante mencionar que dentro del ciberacoso se puede evidenciar graves actitudes de los jóvenes con los cuales se pueden generar nuevas acciones o actitudes con efectos negativos que perjudiquen al equilibrio social del país. Entre los principales problemas dentro del ciberacoso se encuentra el ausentismo escolar, causando que las víctimas, por miedo, dejen de asistir a los establecimientos educativos a nivel nacional. Asimismo, causar daños en una persona, así no sea de manera física, causa que la misma, por motivos de inseguridad, acuda al consumo de ciertas sustancias
ocasionando un excesivo consumo de tabaco, alcohol y drogas, que a la final resulta nocivo para la salud de las personas. Por otro lado, se ha logrado evidenciar mediante estudios que las víctimas de ciberacoso pueden desarrollar tendencias depresivas u otros problemas psicológicos, causando graves daños emocionales en las personas. Además, se ha podido registrar problemas de desarrollo o evolución del niño o adolescente en un entorno de baja autoestima. Medidas propuestas por el gobierno. El Ecuador, con los demás países del mundo, a través de sus políticas, han propuesto medidas establecidas para el beneficio de los derechos establecidos para los ciudadanos, como la protección y atención prioritaria ante cualquier tipo de violencia, casos de maltrato, explotación sexual. Sean esas acciones causadas en diferentes espacios con el fin de promover y hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos. También se han propuesto medidas como erradicación de la violencia en todas sus formas, dentro de los sistemas educativos, como acciones que ayuden a velar por la integración física, mental y sexual de todos los integrantes de una comunidad educativa, mediante protocolos en contra de la violencia en todas sus formas, sean esta digital o física, cuidando la integridad del futuro de la sociedad del Ecuador. Del mismo modo, dentro del marco legislativo del Ecuador, la Asamblea Nacional del país ha determinado la creación de varias políticas dentro del Código Orgánico Integral Penal, que ejecutan contra las personas que abusen o atenten contra la integridad sexual de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, siendo esta la población vulnerable. Este pedido se ha realizado con el fin de prevenir la violencia, el acoso digital, así como la violencia a la intimidad. Muchísimas gracias.